Bienvenidos al canal de Historia Coreana, detrás de los muros del palacio. Este video es un contenido de no ficción, reconstruido a partir de hechos y acontecimientos históricos. Algunas escenas pueden haber sido La adaptadas última para noche de Yeon facilitar la Sang-gun. comprensión del Crónica de espectador. 12 horas de la restauración. Yungjong. La noche del 1 de septiembre de 1506. Dentro del palacio Changdeok-gung, el banquete continuaba en pleno apogeo. El rey Yeon Sang-gun bebía y se divertía desenfrenadamente con sus concubinas recién seleccionadas. No tenía idea de que, en ese mismo momento, cientos de soldados estaban afilando sus espadas en la oscuridad fuera de los muros del palacio. Y apenas unas horas después, ocurriría un evento sin precedentes. Por primera vez en la historia de Joseon, un rey sería destituido por la fuerza por sus propios ministros. Esto no fue un simple golpe de Estado. Fue el levantamiento político más meticulosamente planeado y ejecutado con mayor rapidez en los 500 años de historia de la dinastía Joseon, llevado a cabo enteramente por las manos de los ministros. Hoy les contamos la historia de esa noche de la restauración Yungjong, las 12 horas no contadas que nunca llegaron a los libros de historia. Agosto de 1506. La atmósfera en Hanyang estaba en su peor momento. La tiranía de Yeon Sang-gun ya había superado toda imaginación. Purgas sangrientas que comenzaron con la purga de los letrados de 1498 y continuaron con la purga de 1504. Oficiales enviados por toda la nación para reclutar por la fuerza a mujeres hermosas. La demolición de casas civiles dentro de 30 ali de la capital. El pueblo sufría y los ministros vivían con el temor constante de la muerte. La residencia del consejero de Estado de izquierda, Park Won-young, últimamente se había vuelto cada vez más cauteloso. Las sospechas de Yeon Sang-gun se profundizaban. Nunca sabía cuándo el desastre podría golpearlo. Pero Park Won-young no se limitaba a esconderse. Estaba buscando secretamente a personas con ideas afines. A mediados de agosto de 1506, Park Won-young se reunió secretamente con Seong Huyan y Yu Sun-jong. Aunque los registros históricos no especifican la ubicación exacta y las circunstancias de su encuentro, reconstruyendo la situación, se deduce que se movieron con extrema cautela. Si continuamos así, todos moriremos. Las palabras de Park Won-young. No era una exageración. Yeon Sang-gun ya estaba ejecutando ministros ante la más mínima sospecha. Seong Huyan preguntó cautelosamente. ¿Hay alguna manera? Park Won-young sacó un papel de su túnica. Varios nombres estaban escritos en él. Sorprendentemente, la lista incluía a un miembro de la familia real. El príncipe Jin-seong, medio hermano de Yeon Sang-gun. Debemos entronizar al príncipe Jin-seong como rey. El silencio cayó sobre la habitación. Esto era traición. El éxito los convertiría en héroes, pero el fracaso significaría el exterminio de 3 generaciones de sus familias. Pero Seong Huyan y Yu Sun-jong asintieron. Ellos también estaban preparados. ¿Por qué fue elegido el príncipe Jin-seong? Era el segundo hijo legítimo del rey Seong-jong, lo que hacía legítima su línea de sangre. Además, a diferencia de Yeon Sang-gun, tenía un temperamento gentil y ninguna sed de poder. A los ojos de Park Won-young, esta era la mayor cualificación. La paradoja de que aquellos que no buscan el poder a menudo son los mejores gobernantes. El plan procedió meticulosamente. Park Won-young primero necesitaba asegurar fuerzas militares. Pero había un problema. Los guardias del palacio eran todos leales a Yeon Sang-gun. ¿Cómo reunirían tropas? Park Won-young decidió combinar sus propios soldados privados con las fuerzas militares de oficiales militares que habían sufrido bajo la tiranía de Yeon Sang-gun. En ese tiempo en Joseon, aunque oficialmente prohibido, muchas familias nobles de hecho mantenían ejércitos privados. Park Won-young los unió. Se enfocó particularmente en una persona, Shin Yun-moo, subdirector de la Agencia de Recursos Militares. Shin Yun-moo era una figura que disfrutaba del favor de Yeon Sang-gun. Entonces, ¿por qué se unió a la restauración? Aunque los anales verídicos de la dinastía Joseon no registran las razones detalladas, mirando las circunstancias, probablemente Shin Yun-moo también temía la locura impredecible de Yeon Sang-gun.
Los favorecidos hoy podían ser marcados como traidores y ejecutados mañana. Esto era demasiado común. Cuando Park Won-jong se acercó a Shin Yun-moo, él agonizó. Pero finalmente decidió unirse a la restauración. Trajo a los guerreros bajo su mando al movimiento. De esta manera, Park Won-jong organizó una fuerza de cientos en menos de un mes. Lo notable es que todo este proceso pasó completamente desapercibido por la red de inteligencia de Yeon Sang-gun. ¿Cuál era el secreto? Cada oficial militar se movía cautelosamente y no sabían completamente quién más participaba. Solo Park Won-jong y las figuras clave conocían el plan completo. A fines de agosto, Park Won-jong tuvo que persuadir a una última persona crucial, el propio príncipe Jin Seong. Las circunstancias del encuentro con el príncipe Jin Seong no están detalladas en los registros históricos, pero por su personalidad podemos imaginar cómo fue. El príncipe Jin Seong quería una vida tranquila y pacífica. Había observado de cerca cómo su hermano Yeon Sang-gun se transformaba. Sabía cómo el poder corrompe a las personas. Yo no quiero convertirme en rey. Este habría sido el sentimiento honesto del príncipe Jin Seong. Pero Park Won-jong no retrocedió. Su Alteza, incluso en este momento, personas inocentes están muriendo. Si Su Alteza no se convierte en rey, todos moriremos, y Joseon caerá. Después de un largo silencio, el príncipe Jin Seong asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Por esa época, Park Won-jong finalizó el plan. Originalmente pretendían ejecutar el plan cuando Yeon Sang-gun viajara al muro de piedra de Yangdan, pero Yeon Sang-gun canceló el viaje. Para empeorar las cosas, proclamas pidiendo la deposición de Yeon Sang-gun comenzaron a circular desde la región de Honam hasta Seúl. Había riesgo de que el plan fuera expuesto. Park Won-jong tomó su decisión. La fecha, amanecer del 2 de septiembre. A solo días de distancia, la noche del 1 de septiembre de 1506, el movimiento comenzó en todo Hanyang. Las personas designadas se reunieron una por una en Hulyong-won, el campo de entrenamiento. Cuando Park Won-jong llegó, cientos de soldados ya estaban reunidos. Todos portaban espadas y armaduras. Esta noche cambiamos la historia. El breve discurso de Park Won-jong. No había necesidad de palabras largas. Todos estaban listos. Pasada la medianoche, llegó el 2 de septiembre. Al amanecer, Park Won-jong dividió sus fuerzas. Primero tenían que eliminar a los asociados más cercanos de Yeon Sang-gun, Im Sa-hong y los hermanos Shin. Im Sa-hong había jugado un papel crucial en instigar la purga de 1504. Shin Su-geun era el cuñado de Yeon Sang-gun, ejerciendo un poder tremendo. Park Won-jong envió hombres para convocarlos desde sus casas. El pretexto era una convocatoria urgente del palacio. Cuando Im Sa-hong emergió de su residencia, las fuerzas rebeldes lo rodearon. Sucedió en un instante. Im Sa-hong fue ejecutado en el acto. Shin Su-geun y sus hermanos Shin Su-gyeom y Shin Su-yong fueron eliminados de la misma manera. Shin Su-geun fue asesinado en el puente Sugak. Los registros históricos documentan claramente las muertes de estos 4 hombres. Esta fue la primera etapa de la operación cuidadosamente planeada por los rebeldes. Después de eliminar a los asociados clave, las fuerzas rebeldes se dirigieron al palacio Changdeok-gun. Al amanecer, comenzó el ataque. Los guardias del palacio levantaron sus lanzas con shock. ¿Quién va? Pero en lugar de responder, los rebeldes los sometieron rápidamente. Notablemente, los guardias ofrecieron poca resistencia. Esto era prueba de que el sentimiento público ya había abandonado a Yeon Sang-gun. Cuando las puertas se abrieron, los soldados se derramaron en el palacio. ¿Qué estaba sucediendo dentro del palacio en ese momento? Yeon Sang-gun estaba dormido en sus aposentos, ebrio. Las concubinas estaban a su lado. De repente, gritos vinieron desde afuera. ¡Atrapen al traidor Yeon Sang-gun! Yeon Sang-gun se incorporó de golpe. Con ojos ebrios miró alrededor. No podía entender qué estaba sucediendo. Un eunuco irrumpió por las puertas de la cámara. ¡Su Majestad! ¡Es una rebelión! Park Won-jong ha conducido tropas al palacio.
El rostro de Yeonsangun se volvió mortalmente pálido. Intentó ponerse su armadura, pero ebrio como estaba, no pudo manejarla correctamente. ¿Dónde están los guardias? Convoquen a los guardias inmediatamente. Pero los guardias no vinieron. Ya se habían arrodillado ante las fuerzas rebeldes. Según los anales verídicos, Yeonsangun había dicho a sus concubinas días antes: «Ha sido pacífico durante tanto tiempo. ¿Cómo podría haber problemas inesperados? Pero si algo sucede, seguramente no se salvarán». El propio Yeonsangun había presentido que la restauración vendría. Sin embargo, no hizo preparativos, como si hubiera renunciado a todo. Park Won-jong y las fuerzas rebeldes se pararon ante Yeonsangun. La historia no registra la conversación exacta en este momento, pero reconstruyendo la situación, Yeonsangun probablemente apareció resignado en lugar de enojado. Park Won-jong habló con calma. «Su Majestad, no, Yeonsangun, ya no eres rey. A partir de ahora has sido depuesto». Yeonsangun parecía incrédulo, pero no resistió. Fue un momento sin precedentes. Un rey de Joseon siendo depuesto por sus ministros. Al amanecer, Yeonsangun fue arrastrado de sus aposentos. No con sus túnicas reales de dragón. Había sido cambiado a ropa de plebeyo. Ya no era un rey. Las damas de la corte y eunucos que lo vieron ser llevado temblaron de shock y miedo. Algunos lloraron, otros vitorearon. Las fuerzas rebeldes se dirigieron directamente al palacio Gyeongbokgung. Esto era porque la reina viuda Yun, madre del príncipe Jinseong, residía en Gyeongbokgung. Park Won-jong y otros se reunieron con la reina viuda y recibieron su permiso de poner a Yeonsangun y entronizar al príncipe Jinseong como rey. La reina viuda dio su consentimiento lloroso y entregó el sello real. El príncipe Jinseong entró al palacio Gyeongbokgung. Todavía temblaba de miedo. Park Won-jong tomó su mano. «Su Alteza ahora debe convertirse en Su Majestad». Así el príncipe Jinseong se convirtió en el rey Jungjong. Salió el sol. El pueblo de Hanyang escuchó las noticias increíbles. Yeonsangun había sido depuesto y un nuevo rey había ascendido al trono. Al principio todos eran escépticos, pero cuando llegó el anuncio oficial del palacio, la gente se derramó a las calles. Notablemente, la gente no estaba triste. Vitoreaban: «El tirano se ha ido. Ha llegado un nuevo rey». Las calles eran festivas. Esta fue una reacción que ni siquiera las fuerzas rebeldes habían anticipado. Park Won-jong respiró aliviado viendo esta escena. Fue el momento que probó que el sentimiento público ya había abandonado a Yeonsangun. El consejero jefe de Estado, Yu Sun, y el consejero de Estado de derecha, Kim Su-dong, y otros funcionarios de alto rango también se unieron a la restauración. Inicialmente habían observado desde la línea lateral, uniéndose solo cuando la marea había cambiado. El 2 de septiembre, Jungjong fue entronizado en el salón Gyeongyongjeon del palacio Gyeongbokgung. Según los registros históricos, debido a las circunstancias urgentes inmediatamente después de la restauración, Jungjong realizó su coronación usando una corona Icheongwan con alas y túnica de dragón en lugar de la regalia ceremonial completa. Pero no todo salió bien. Inmediatamente después de la entronización de Jungjong, los ministros memorizaron: «Su Majestad, la reina del depuesto Yeonsangun, Lady Shin, es la hija de Shin Su-geon. Dado que Shin Su-geon fue ejecutado como traidor, su hija no puede permanecer en el palacio». Jungjong agonizó. Lady Shin era su esposa, pero la presión de los ministros era intensa. «Es mi primera esposa. ¿Qué puedo hacer?». Cuando Jungjong dudó, los ministros presionaron más fuerte. «¿Qué opción hay considerando el bien mayor del Estado?». Finalmente, Jungjong tuvo que deponer a la reina Shin. Esta fue la tragedia de la reina Dangyong. La primera víctima de la restauración fue una reina inocente. Yeonsangun fue exiliado a la isla Gangwon. 2 meses después, el 6 de noviembre de 1506, Yeonsangun murió a la edad de 31 años. El registro oficial dice enfermedad, pero la causa real permanece desconocida. Algunos afirman que fue envenenamiento, otros dicen que realmente murió de enfermedad. La historia no ha revelado la verdad. Después de su entronización, Jungjong primero abolió las leyes malvadas de la era de Yeonsangun, leyes que suprimían la libertad de expresión, leyes que promovían la extravagancia,
varios impuestos que atormentaban al pueblo, todos fueron abolidos. También restauró el honor de aquellos que habían muerto injustamente durante el reinado de Yeonsangun. Los académicos Sarim, que perecieron en las purgas de 1498 y 1504, fueron rehabilitados. Hanyang gradualmente recuperó su paz, pero el propio Jungjong vivió con miedo por el resto de su vida. El miedo de que él también pudiera un día ser depuesto por sus ministros. De hecho, a lo largo de su reinado de 39 años, Jungjong nunca trató a sus ministros con fuerza. Siempre fue cauteloso, siempre cuidadoso. Algunos historiadores ven esto como la debilidad de Jungjong, pero desde otra perspectiva, esto podría haber sido el mayor logro de la restauración Jungjong, que incluso los reyes no pueden ejercer el poder arbitrariamente, que incluso los reyes no pueden gobernar sin el consentimiento de sus ministros y el pueblo. La restauración Jungjong inscribió esto en la dinastía Joseon. Han pasado más de 500 años desde la restauración Jungjong. Cuando miramos hacia atrás a este evento hoy, ¿qué deberíamos ver? La restauración Jungjong fue una resistencia justa contra la tiranía, pero también fue el producto de una lucha por el poder. Durante la restauración, al menos 4 personas, incluyendo a Im Sahong y los hermanos Shin, fueron ejecutadas. Después los sujetos de mérito de la restauración se apoderaron de un poder tremendo, lo que creó nuevos problemas. Park Won-jong y otros sujetos de mérito se convirtieron en héroes, pero ellos también comenzaron a corromperse mientras monopolizaban el poder. La facción Sarim, liderada por Yo Wan-yo, intentó reformas en respuesta, pero estas fueron aplastadas en la purga de los letrados de 1519. La historia nunca es simple. No puede dividirse en bien y mal. Pero una cosa es cierta. Lo que sucedió al amanecer del 2 de septiembre de 1506 en los palacios Changdeok-gung y Gyeongbok-gung no fue simplemente un cambio de poder. Fue un evento que planteó una pregunta fundamental. ¿Cómo debe usarse el poder? Gyeonsangun usó el poder para sus propios deseos. Como resultado, fue expulsado del trono. Jungjong trató de usar el poder cautelosamente para el pueblo. Aunque tuvo que observar a los sujetos de mérito cuidadosamente, pudo gobernar la nación establemente durante 39 años. La historia nos dice esto. El poder no es eterno. El poder puede ser una bendición o una maldición dependiendo de cómo se use. La restauración Jungjong fue la primera vez en la historia de Joseon que los ministros solos cambiaron al rey a través de su propio poder. Esto trajo un gran cambio a la dinastía Joseon. El equilibrio entre la autoridad real y el poder ministerial. Este es el mayor legado que nos dejó la restauración Jungjong. Esa noche en 1506, cuando Park Won-jong se reunió con cientos de soldados en Hulyongwon, sabía que estaban cambiando el curso de la historia de Joseon, que 500 años después, la gente todavía recordaría esta historia. La historia no ha terminado, y las lecciones que debemos aprender de esa historia tampoco han terminado. La restauración Jungjong fue un levantamiento político que removió a un tirano, pero también un evento que nos hace pensar profundamente sobre la naturaleza del poder. Gracias por ver. Volveremos con historias más fascinantes y temas intrigantes. Tras las murallas del Palacio Gracias.